Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Bueno, señores, en esta semana estamos estudiando con ustedes temas que tienen que ver con rebelión, por qué se produce la rebelión y el trasfondo que hay, y lo vamos a ver en el día de hoy, tiene que ver con asunto de adoración. ¿Qué cosa? Al ser humano le gusta esto, que lo adoren, que lo pongan en primer lugar, como cerrábamos la lección pasada, y hoy sería muy interesante que usted y nosotros aquí en la radio podamos estar atentos al contenido de la lección que el Espíritu Santo desea también compartir con cada uno de sus hijos, para que de todas maneras podamos vivir anhelando lo que es la humildad y la sencillez de nuestro Señor Jesucristo. Está invitado a estudiar con nosotros este tema, Si me adoras. Recuerda que esta es la lección número 9 que estamos estudiando en esta semana, cuyo título general es El conflicto cósmico, y el pasaje de la Biblia que estamos utilizando como punto de referencia a memorizar, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esa es la declaración de Génesis capítulo 3, verso 15, y con esto saludamos, y con esta declaración, a la vez de saludarle a ustedes, es un alto honor y un privilegio tener aquí en cabina al pastor Cristian Veras haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones deseamos para usted, que Dios pueda guiarle en su ministerio hoy, mañana y siempre. Amén, amén. Gracias, pastor. Bendiciones también para usted. Amén. Y que Dios le otorgue salud y sabiduría cada día. Muchísimas gracias. Cómo no. Para ustedes, amigos y hermanos, un abrazo fraternal. Shalom, que en este día el Todopoderoso pueda llenar tu vida de paz, de alegría y de felicidad. Te invitamos para que podamos hablar con Dios. Lo hacemos a través de la oración. Padre Santo, bendito Salvador, en este momento una vez más deseamos que nos acompañes en el estudio de tu palabra, en el ejercicio, oh Dios, de la enseñanza de tu palabra. No podemos convencer a ningún ser humano, esa es una obra de tu Espíritu Santo, y por eso te pedimos que nos uses para que a través de este estudio pueda venir transformación a aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, hoy vamos a tener un tema de mucho interés. En muchísimas ocasiones, quizás de manera inocente, o a veces que ignoramos, propiamente dicho, lo que es el término que tiene que ver con adoración, adorar. Adoramos a alguien, decimos, yo adoro lo que hago. Y en términos generales, pues, hemos escuchado con mucha frecuencia esa terminología. Adoración, yo adoro esto, yo adoro aquello. Háblenos un poquito en términos generales qué es lo que significa la adoración, porque hoy nos vamos a empeñar en hablar sobre quién debe ser adorado y por qué debe recibir nuestra adoración. Cuéntenos un poco sobre el término, la adoración. Cómo no, pastor, la adoración es un tema que se relaciona con el pasado, también se relaciona con el presente y por supuesto con el futuro. Ahora, en cuanto a su dimensión pasada, la adoración apunta a la gratitud por las bondades de Dios en el pasado, y esto
habla cuando el pueblo de Dios, por ejemplo, salió de Egipto en los tiempos bíblicos, que exaltaba a Dios por sus intervenciones, manifestaciones pasadas, la creación, el diluvio, el éxodo, entre otras cosas que Dios hacía por él. Adoración es reconocer a Dios o a cualquier ser como superior. Por eso es que la adoración solamente debe ser enfocada a Dios, a nadie más, porque está reconociendo que es superior, y la adoración, por supuesto, debe ser enfocada solamente al Creador. El que es digno de ser adorado es aquel que creó. Y en Apocalipsis capítulo 4, el apóstol Juan tiene una visión donde los 24 ancianos dicen que Cristo es digno de recibir toda adoración, y explican por qué. Porque tú creaste todas las cosas y en ti subsisten todas las cosas. De manera, pastor y estimados amigos, que la adoración es una entrega total. Es derramar mi vida y entregársela completamente al que me creó y al que me ha hecho tanto bien, en este caso, Jehová de los ejércitos. Es así que podemos decir que de manera incorrecta a veces utilizamos el término de adoración para referirnos que adoramos cosas, que adoramos objetos, que adoramos a nuestras esposas, y las esposas adoran a sus esposos, conociendo ya lo que es la parte clara de lo que significa el término adoración. Solamente y el único que se debe adorar es Dios, porque Él es nuestro creador y nuestro proveedor. ¿Es así, pastor? Seguro, por supuesto que sí. Dios es el único que debe ser adorado, y quisiera también decir que si alguien recibe adoración, Dios lo lleva a juicio, porque es un falsante, es un suplantador, está robando lo que le pertenece a Dios. En la Biblia tenemos casos de personas que quisieron recibir la adoración y que perecieron, como Herodes Agripa, que recibió la adoración y el pueblo lo vio como un dios, y él fue reprendido por el cielo, expiró comido de gusanos, y muchos casos más. Satanás, de hecho, va a ser juzgado, su juicio en el futuro escatológico. De hecho, el falso profeta, pastor y estimados amigos, no recibe adoración porque es un sistema político, sino que lleva al sistema religioso, que es la bestia, a recibir adoración. Lo que nosotros podemos ver acá es que solamente se debe adorar a aquel que creó, y quien no creó, si recibe adoración, será juzgado por Dios. Todo el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, en igual condición. Cuando usted decide adorar a alguien, lo está colocando por encima de usted y lo está colocando como si fuera un Dios. Por lo tanto, si en medio de nuestra ignorancia habíamos empleado el término mal sobre yo adoro esto o aquello, pues vamos a hacer la corrección del lugar, y en la medida en que el conocimiento va iluminando nuestras mentes, entonces utilicemos esos términos de manera correcta, y recordemos que la adoración en ese sentido solamente debe efectuarse a nuestro Creador, a Dios. Pastor, hay una historia muy conocida por nosotros que algunos de los evangelios hacen el relato, como es el caso de Mateo en el capítulo 4. Cuando hablamos del capítulo 4, debemos pensar de inmediato en ese momento en que Jesús es llevado al desierto. Después de su bautismo, que Jesús se prepara para realizar su ministerio, es llevado por el Espíritu al desierto a prepararse para ese gran ministerio, y entonces allí era tentado por el enemigo. Estamos haciendo esta aclaración porque cuando usted va al relato, en la mayoría de las versiones, y básicamente la que nosotros utilizamos, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Importante destacar esto, porque algunas personas dicen, ¿cómo así? El Espíritu lleva a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y nosotros quisiéramos hacer la declaración de que el Espíritu Santo llevó a Jesús, iniciando su ministerio, al desierto a prepararse para su ministerio que debía realizar, y no escapó entonces de lo que hace el enemigo,
que fue a tentarlo allí en el medio del desierto y le puso algunas tentaciones importantes que nos gustaría que usted externe su opinión sobre esto. Sí, en primer lugar vemos la tentación de Jesús. Lo segundo es que es el Espíritu Santo quien lo lleva, lo impulsa, como dice la traducción. Es impulsado, llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por qué el Espíritu de Dios lleva a Cristo al desierto para ser tentado? ¿Por qué no es tentado en el lugar donde está? Acuérdense que la Biblia tiene una enseñanza. ¿Cuál es esta enseñanza? Que nosotros no debemos buscar las tentaciones. Jesús no buscó la tentación, sino que el Espíritu lo llevó, porque Cristo debía vencer al diablo en su propio territorio. El desierto era considerado en el cercano oriente, para el tiempo de Jesús, era considerado como un lugar del diablo. Tanto el mar como el desierto era considerado como un lugar desde donde el diablo operaba. Entonces Cristo teológicamente va al desierto para vencer al diablo en su propio territorio. No hay lugar donde Cristo no venza a Satanás. Uno de los lugares donde vino a vencerlo fue en su encarnación en la carne, porque él entró en el mismo terreno del diablo, porque Satanás había hecho que toda carne estuviese bajo pecado. Cristo nació en una condición bajo pecado para vencer al diablo en el mismo territorio de él. Y entonces aquí encontramos que en el corazón de la tentación, allí en el desierto, el diablo quiere la adoración y dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Él no merece la adoración. Por eso Cristo le replicó con un así dice Jehová: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. De manera que las palabras de Cristo son claras e inconfundibles de quién debe ser adorado. En este sentido, pastor, quisiéramos entonces cuestionar y ver algunos de los detalles que se presentaron allí en la tentación que el diablo estaba realizando en contra de la persona de Cristo. Sabemos que Jesús tenía bien claro por delante cuál era la obra que tenía que realizar a través de su trabajo para salvar a la humanidad del pecado, y en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo se iban a dar algunos detalles bien importantes que tienen que ver con su trabajo. ¿Cómo salió victorioso Cristo en esas tentaciones de Satanás cuando se le presentó en algunas ocasiones? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, sube allí al pináculo del templo, tírate. Y como está escrito, a los ángeles enviará para que te guarden en todos tus caminos. En esas tentaciones que el diablo le hizo promesa para darle los reinos de la tierra, ¿cuáles fueron las armas en términos espirituales que presentó Jesús para evitar las tentaciones y evitar que en su accionar pudiese, en este caso, adorar al enemigo? Las armas que Cristo presentó son las mismas que Pablo nos da en Efesios el capítulo 6. La Biblia, el estudio de la palabra, la oración, la fe, por supuesto dependencia de Dios, ayuno. Quisiera aclarar que hay que tener cuidado. Hay personas que dicen: Cristo ayunó 40 días y 40 noches. Yo voy a ayunar 40 días y 40 noches. La contextura humana nuestra no puede soportar 40 días de ayuno. No lo hace. Pero usted me dirá: pero yo tengo que ser como Jesús. Y quisiera que ustedes sepan que fue el Espíritu Santo que lo llevó. Debemos de saber que Jesús evidentemente no, aunque es un hombre, es 100% Dios, 100% hombre, pero nunca debemos olvidar que es Dios. Jesús ayunó porque su misión lo requería y porque el Espíritu Santo lo estaba preparando para eso. Elías lo hizo porque también el mismo Espíritu Santo lo preparó para esa misión. 40 días caminó
sin comer y sin beber hasta llegar al monte de Dios. Pero eso solo lo puede hacer el Señor. Llegará un momento cuando Él nos preparará a nosotros también, porque la necesidad se dará. Pero mucho cuidado con ayunar 40 días. De hecho, los judíos ayunaban solamente el día de la expiación. No ayunaban, posiblemente ayunaban una sola vez al año. De acuerdo a la Biblia, tal vez 2. Lo importante en esto es ver que Jesús dependió de Dios, que la oración, que el estudio de la palabra, que la fe, que la dependencia de Dios son herramientas importantes para nosotros vencer la tentación en el gran conflicto, tal y como Cristo nos enseñó en esa tentación. Usted está haciendo mención acerca del ayuno que realizó nuestro Señor Jesucristo, sustentado por el Espíritu Santo. ¿Cuán importante es el ayuno? Porque hay tantas personas que quieren saber sobre esa práctica o ese ejercicio en la vida de un cristiano, sobre el asunto del ayuno, y acaba de puntualizar que Jesucristo salió vencedor en ese proceso porque el Espíritu Santo estaba allí presente. ¿Por qué es importante el ayuno y cuál es el propósito que se persigue cuando una persona está ayunando? El beneficio del ayuno prácticamente es cuando nosotros ingerimos alimento, y mucho más cuando lo hacemos en una cantidad inapropiada, o sea, pasamos la dosis o la porción de alimentos que nosotros debemos ingerir, la sangre completamente se desvía y se circula en un solo lugar. Por ejemplo, cuando no ingerimos alimentos, nuestro cerebro tiene la facultad de captar, de pensar, y podemos concentrarnos mucho mejor, porque la concentración evidentemente que es un ingrediente de nuestro cerebro y que nos permite poder dar mucho más énfasis al tema. De manera que cuando nosotros ingerimos alimentos, entonces evidentemente que no estamos pensando igual como deberíamos pensar. Ahora, ambas cosas, repito, afectan tanto un hambre terrible, cruel, como alimentos cuando comemos. Por eso descansamos y decimos, no estudie ahora porque nuestro cerebro no está en capacidad de hacerlo. Jesús estaba bien porque era una misión que iba a cumplir y fue preparado para eso. Y es por eso que el ayuno era muy necesario. ¿Cómo puede el ayuno ser necesario hoy? Mi opinión es de que cuando nosotros ayunamos, aunque no sea tan necesario teológicamente hablando, le estoy diciendo a Dios, yo creo en tus promesas y yo no voy a ingerir alimentos para que tú me bendigas con esto. Con un tiempo prudente nosotros podemos pensar y meditar, y es evidente que nuestros pensamientos serán más libres y espontáneos que de otra manera. Pastor Veras, la verdad que es muy interesante la posición que está presentando, y ahora estoy seguro que muchas personas estarán cuestionándose y reflexionando en esto. Y una de las grandes interrogantes que siempre he escuchado, personas que están muy dedicadas a los asuntos espirituales y hablan tanto acerca del poder del ayuno, eso tiene que ver con la consagración. La persona que ayuna mucho, que hace grandes sacrificios, está más cerca de Dios y puede realizar con más facilidad el asunto del exorcismo, sacar demonios. Es una pregunta muy buena, pastor, la que has hecho, y quisiera decirles que en la Biblia no se registra en ningún otro lugar, hasta donde yo sé, que Jesús ayunó. Creo que es la única ocasión en la Biblia cuando se dice que Jesús ayunó. De hecho, los fariseos cuestionaron a Jesús en una ocasión porque le dijeron que los discípulos de Juan ayunaban 2 veces a la semana. Los judíos para el tiempo de Jesús ayunaban martes y jueves, nunca ayunaron en sábado, martes y jueves. Y Jesús les respondió que mientras el esposo estaba con ellos, no era necesario ayunar, pero llegaría el momento cuando tendrían que hacerlo. Y por eso les dije que en un momento dado habrá una situación, una necesidad, cuando el mismo Espíritu de Dios nos preparará para hacer eso. De manera que
contestando puntualmente a su pregunta, yo pienso que el ayuno, a menos que usted lo haga con el propósito de tener su cerebro tranquilo, bien circulado, no incide en la consagración. Ahora, las armas que inciden y que siempre y que son dadas por Pablo, porque ni siquiera el ayuno es mencionado en Efesios capítulo 6, es la oración, el estudio de la Biblia, la testificación, la dependencia de Dios, la fe, entre otras. Esas sí son armas poderosísimas para poder vencer en los momentos difíciles. Y estamos viviendo, por supuesto, momentos difíciles. Jesús vivió una situación bastante difícil cuando estaba iniciando su ministerio, de ahí que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para prepararlo para ese ministerio especial que iba a realizar a favor de los seres humanos. Y es que, pastor, haciendo algún tipo de comparación, cuando estamos estudiando sobre el conflicto cuando se inicia en la tierra, y ahora estamos estudiando sobre lo que pasó en el cielo, y vemos que todo tiene que ver con un asunto de adoración, y en este caso el enemigo, Satanás, el diablo, está utilizando medios a veces que nosotros ni siquiera identificamos muy bien para producir algún tipo de adoración al enemigo, porque la batalla realmente que se está viviendo, ya lo citamos en una ocasión cuando hablábamos en Efesios 6, usted citó Efesios 6, versículo 12 dice, por ejemplo, que porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las grandes fórmulas que el cristiano puede exhibir para enfrentar los ataques de Satanás y evitar producir un acto de adoración es justamente la palabra de Dios, como habíamos citado. En esas tentaciones Jesús siempre citó un escrito está, y notamos algo muy importante, y es que el diablo conoce de palmo a palmo las escrituras, porque las tentaciones para que se le adorara, él citó fue justamente las escrituras, y el mismo Señor Jesucristo contrarrestó esas declaraciones porque estaban fuera de un contexto. Por lo que invitamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos a estudiar conscientemente la palabra de Dios, poner su aplicación en el contexto correcto y saber que en estos últimos días el diablo puede de una manera u otra sacarle el tiempo para que usted produzca algún tipo de adoración a su nombre, pero la palabra de Dios traza las pautas necesarias para nosotros saber qué tipo de adoración estamos realizando, si es al enemigo o es la adoración a Dios como debe suceder a través de la enseñanza de su palabra. Muy importante, pastor, porque cuando hablamos de conflicto, el gran conflicto, la gran controversia, estamos hablando de adoración. No está desligado, de hecho es adoración. La gran controversia es porque Satanás quiere ser adorado. En el Génesis, Adán y Eva adoraron a Satanás porque el pecado de hecho vino por eso, porque obedecieron a Satanás. La obediencia tiene una implicación muy contundente con la adoración. Adorar es obedecer. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, lo estamos adorando. Y cuando observamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios que se refiere al sábado, estamos adorando a Dios como creador en su día que Él eligió. Ahora, cuando nosotros adoramos supuestamente a Dios, con un énfasis de adoración mucho más especial en otro día que no es el que Dios eligió y que hacemos nuestra voluntad en el día que Él sí eligió, no estamos adorando a Dios. Y es muy importante que sepamos esto porque la adoración tiene que ver con obediencia. Y la palabra proskunein, que aparece 24 veces en el libro de Apocalipsis, la palabra adorar aparece 24 veces en el libro de Apocalipsis. Algunas veces está en oposición a adorar a Satanás, o adorar al emperador, o adorar a alguien más, porque existe lo que es homenaje a Dios
homenaje al ser humano. El homenaje celestial en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, 9 al 14, Apocalipsis 12, 10 al 12, Apocalipsis 14, 1 al 7 y Apocalipsis 15, 3 al 4, contrasta radicalmente con el homenaje terrenal en Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 15 y 14, 9 al 11. Notemos que dentro del contexto del gran conflicto, la palabra adorar aparece 7 veces. Es decir, desde Apocalipsis capítulo 12 al 15, 4, la palabra adorar es presente 7 veces y una sola de ellas es al Creador. Por eso se llama gran conflicto, porque en ese momento la adoración verdadera se encuentra en crisis. Satanás quiere ser adorado y hace que el mundo lo adore. Por eso dice que la bestia fue sanada de su herida de muerte y se maravillaron los moradores de la tierra y adoraron a la bestia y adoraron al dragón. Notemos eso. Dios quiere una adoración no porque Él necesita que lo adoremos, sino porque Él es el Creador y por ende nos quiere dar vida eterna a través de una adoración genuina. Amén. La verdad que estas lecciones cada día se ponen sumamente interesantes. Vamos a decirle a los oyentes que debemos enfocarnos mucho en el estudio de la palabra de Dios. Por eso al principio decíamos que hay que prestar atención a estos temas que estaremos desarrollando en la presente semana, y hoy tenemos el gran compromiso de seguir aprendiendo de la Biblia para que se pueda producir en nosotros un verdadero acto de adoración a aquel que lo merece. El único que lo merece es al Señor Dios Todopoderoso, y alabamos y glorificamos su nombre, porque en las Escrituras encontramos todas las orientaciones necesarias para adorar a Dios. Así dice el Señor. Vamos a orar. Señor, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer tus bondades. Adoramos tu santo y bendito nombre, y cuando externamos una declaración así, queremos pedirte, Señor, que en nuestras vidas ciertamente la palabra vaya haciendo eco y que podamos reconocer que hay que colocarte en todo siempre en primer lugar para adorar tu santo y bendito nombre. Amén. Continúa dirigiendo Radio Amanecer en Estudio, los comentarios que podemos externar, que sean saturados siempre con la presencia del Espíritu Santo, para que estos temas nos ayuden a acercarnos cada día más al trono de tu gracia. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.